El costo de quedarse es mayor que el de irse. María Corina Machado apela a la unidad opositora para forzar a Nicolás Maduro. Intriga en diatriba política. Jorge Rodríguez asoma lo que sería un segundo documento, presuntamente firmado por Edmundo González Urrutia. Alianzas estratégicas. Gobierno de Joe Biden no prevé imponer más sanciones contra el petróleo venezolano. ¿Qué tal, amigos? Es momento de revisar las informaciones más destacadas de lo que ocurre en nuestro país y el mundo a través de la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya estamos a martes 24 de septiembre del año 2024. Les saluda como siempre Mildred Manrique. Pero antes quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ahora sí, comenzamos. María Corina Machado asegura que la oposición venezolana logrará hacer respetar los verdaderos resultados de la elección presidencial de cara a la toma de posesión prevista para el 10 de enero de 2025. Sin embargo, sostiene que mientras Nicolás Maduro continúe en el poder, hay que elevar el costo político y que solo es posible a través de la unidad del liderazgo opositor, que al parecer no está en su mejor momento. Joan Álvarez nos cuenta más. La líder opositora María Corina Machado reiteró que pese a la clandestinidad y resguardo en la que se encuentran la mayoría de los dirigentes políticos que acompañaron la candidatura de Edmundo González, en unidad lograrán hacer que el gobierno nacional respete los verdaderos resultados electorales, siempre y cuando el costo de mantenerse en el poder para Nicolás Maduro sea más alto que su costo de salida. También vamos a lograr que Nicolás Maduro acepte su derrota y salga del poder. Para que esto ocurra, tenemos que lograr que el costo para Maduro de quedarse en el poder sea más alto que el costo de largarse del poder. Más temprano, en un foro virtual en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Corina Machado aseguró que la oposición respalda de manera mayoritaria y en unidad a Edmundo González Urrutia, un escenario cuestionado por la opinión pública debido a las marcadas diferencias que existen entre los dirigentes más visibles de la coalición opositora. Tenemos un liderazgo unido, no solamente con Edmundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto. Él pues está promoviendo eso y pues recibiendo el apoyo del resto del mundo, no solamente dentro de Venezuela, pero definitivamente todo lo que son diferentes tipos de partidos políticos apoyándonos. Precisión que hizo justo en paralelo a la renuncia de uno de los líderes más importantes de la oposición en los últimos años, Enrique Capriles Radonsky, a la Dirección Nacional de Primero Justicia, que ha dejado en evidencia una vez más la fragmentación que existe en las líneas más fuertes de la oposición. Sin embargo, todas dicen seguir respaldando a Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio, quien en el mismo foro de la ONU aseguró que la ola represiva del gobierno de Nicolás Maduro no impedirá que el mundo haga valer los verdaderos resultados del pasado 28 de julio. Esas atrocidades pueden borrar el hecho político fundamental que significó la derrota de la dictadura el pasado 28 de julio. Ese hecho invalida cualquier excusa que pueda presentar Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. De esta manera, el alto costo al que se refiere María Corina Machado, que debe privar para lograr la salida de Maduro del poder, será acompañado por los Estados Unidos, desde donde una portavoz del Departamento de Estado señaló este lunes que habrá mayor presión internacional de cara al 10 de enero. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer las opiniones de nuestros seguidores, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Para María Corina Machado, la fortaleza de la dirigencia opositora es el talón de Aquiles del madurismo. Algo contradictorio con lo que ha ocurrido en las últimas horas, como por ejemplo la renuncia de Enrique Capriles a la Junta Directiva de Primero Justicia por extinción de acuerdos. Pero aunado a esto, Jorge Rodríguez afirma que el líder opositor Edmundo González Urrutia habría solicitado dinero en España para liberarse de Machado. Pero entonces, ¿tú cómo percibes a la oposición política actualmente?
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asomó durante el programa Con Maduro Más lo que sería un segundo documento presuntamente firmado por Edmundo González Urrutia, en el que el líder opositor expresaría su reconocimiento a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas, que mostrarán públicamente a su debido momento a petición del propio Nicolás Maduro. Natalia Roca nos amplía. Jorge Rodríguez mostró ansioso de querer hacer público el documento la noche de ayer 23 de septiembre, pero Nicolás Maduro le dijo que no iba a hacer ese día. Entonces, ¿cuándo? ¿De qué más podría tratarse este documento presuntamente firmado por Edmundo González Urrutia? El 3-4 de septiembre, ese abogado, al cual no tengo la dicha de conocer, de apellido Aro, declara ante una pregunta de un periodista de CNN en español que jamás Edmundo González, el 4 de septiembre, jamás pedirá asilo político y que jamás irá del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que opositores venezolanos sostuvieron una reunión en Madrid donde el máximo líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, expresó intentar desligarse de María Corina Machado por intereses económicos. Esto, según el gobierno de Nicolás Maduro. González Urrutia estuvo en una cena en la casa de Miguel Enrique Otero en días pasados. En la mansión de Miguel Enrique En la Otero. casa, en el barrio, lo que llaman la Milla de Oro de Salamanca. Es la milla cuadrada más costosa de toda España. Allí vive Miguel Enrique Otero, vive Leopoldo López, viven todos los grandes magnates que se hicieron multimillonarios robando al pueblo de Venezuela. En la casa de Miguel Enrique Otero estaba el papá de Leopoldo López, estaban empresarios reputados españoles, estaban personeros del partido Vox, personeros del Partido Popular, y allí la razón principal de esa reunión fue pasar la raqueta, pasar la cesta, martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela. Y dijo una frase, porque sabemos hasta cada cosa que dijo, señor González Urrutia. Usted dijo: necesito independizarme de María Corina Machado, porque mientras depende de sus recursos, también voy a depender de sus gritos. Usted lo dijo en esa reunión en la casa de Miguel Enrique Otero, y empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados para su retiro esplendoroso en la Milla de Oro. Es cuestión de días, es cuestión de semanas que veamos al señor González Urrutia con la plata que le pueda levantar a incautos empresarios españoles viviendo en la Milla de Oro, igual que Juan Guaidó está viviendo su vida de rico y el hermano de Juan Guaidó vive en la vida de rico en los Estados Unidos de América. Entonces, en conclusión, aquí estamos en presencia, primero, de una persona de un nivel de pusilanimidad que yo no había visto en la historia de Venezuela, porque aquí ha habido políticos ladrones, políticos delincuentes, políticos mentirosos, pero pusilánimes, pocos, porque si algo no tolera el venezolano es la cobardía. Y segundo, que ya la pelea a cuchillo está, ahí se lanza Julio Borges, se lanza el extremismo, a ver cómo destruyen al sector que está planteando, bueno, al sector que está de acuerdo con la capitulación de González Urrutia. Ya Primera Justicia ya no existe, o ese núcleo de ese sector de Primera Justicia está completamente desmantelado. Hay una pelea a cuchillo ahora entre Julio Borges y Capriles Radonsky para defender. Capriles defiende a Eudoro González, que ya es obvio que el llamado interlocutor es Eudoro González, porque ya lo ha hecho, él mismo lo ha señalado en algunos posts que ha publicado, y el planteamiento que está haciendo Julio Borges es expulsar a Capriles, a todo lo que se denomina el caprilismo, para agarrar el partido y entregárselo, o lo que quede, o los restos de esa organización política, y entregárselo a María Corina Machado. La Venezuela, que quedó en descontento con los resultados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se mantiene a la expectativa para la juramentación presidencial de enero 2025, pues esperan que sea Edmundo González el nuevo presidente de Venezuela, mientras que el gobierno de Maduro reitera su victoria.
No se despeguen de nuestra pantalla, seguimos con más en Impacto en 60 segundos. Justicia argentina ordena la captura de Maduro y Cabello por presuntos crímenes de lesa humanidad. La Cámara Federal de Argentina ordenó este lunes la indagatoria y captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su mano derecha, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Ambos acusados supuestamente de violar los derechos humanos y por el desinterés de adecuarse a las reglas democráticas. La decisión fue tomada luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en ese país. Los jueces solicitaron al magistrado de grado emitir las órdenes de inmediato, debiendo disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina. En otras noticias, Biden no prevé imponer sanciones más duras al petróleo venezolano. Los legisladores demócratas indicaron este lunes que la administración del presidente estadounidense Joe Biden no tiene previsto imponer nuevas sanciones contra Venezuela, una decisión que permitirá a Chevron mantener su posición en el país, a pesar que la oposición venezolana solicitara sumar medidas para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras, el miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Joaquín Castro, afirmó que esta decisión obedece a que Biden quiere ayudar a prevenir una crisis económica repentina en Venezuela que provocaría también un aumento de la migración. Nuestra compañera Mariné Glot nos cuenta que el director de Migración Colombia, Fernando García, confirmó la detención de 9 personas, 2 de ellas funcionarios de la registraduría, quienes traficaban migrantes venezolanos y dominicanos, una mafia que se dedicaba a otorgar documentos falsos para estos extranjeros para que pudieran atravesar el vecino país y poder llegar a Europa o a Estados Unidos. La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Policía Judicial de Migración Colombia, la Dirección Especializada contra Violación de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ejército Nacional y colaboración de los Estados Unidos. La red hacía lucro con los migrantes procedentes de Venezuela y República Dominicana. Se ha desarticulado una red de tráfico de migrantes con epicentro en Valledupar y Pereira que se dedicaba a la obtención fraudulenta de nacionalidad y ciudadanía colombiana para ciudadanos dominicanos y venezolanos utilizando registros civiles falsificados y documentación adulterada. Posteriormente, estos migrantes eran enviados a Norteamérica y Europa utilizando documentos falsos tales como registros civiles y cédulas colombianas. Entre los capturados están 2 altos funcionarios de la registraduría del municipio de La Paz y otras 7 personas pasadas a orden de la Fiscalía General de esa nación. El operativo resultó en la captura de 9 personas involucradas. Entre los capturados se encuentran el registrador y la secretaria de la Registraduría de La Paz, César, así como varios auxiliares de la misma entidad. Seguiremos trabajando para combatir estas redes delictivas. Cabe destacar que Migración Colombia reportó un leve incremento del 2% en el ingreso de venezolanos a ese territorio de enero a agosto, con relación a la misma temporada del año 2023. Mariné Glot, Somos Impacto, Venezuela. Cambiando de tema, el avance del Tren de Aragua hacia la frontera de Estados Unidos ha intensificado el temor, la delincuencia y la presión sobre las políticas fronterizas. Este grupo criminal, que ha expandido sus operaciones ilegales en varios países de América Latina, ahora amenaza con agravar la crisis migratoria y la seguridad de la región. Génesis Pérez con el informe. El avance del Tren de Aragua está generando un clima de miedo e incertidumbre en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, con su creciente presencia en países como Colombia, Perú y México. Este grupo ha encontrado en el tráfico de migrantes una nueva fuente de ingresos, aumentando la violencia en su paso y aprovechándose de la vulnerabilidad de quienes intentan escapar de la crisis en sus países. Este escenario genera preocupación entre los expertos de seguridad y migración, quienes advierten que la expansión de bandas criminales como el Tren de Aragua no solo pone en riesgo la vida de los migrantes, sino que también amenaza con desestabilizar aún más la región. Hay documentación que sostiene que hay sectores de la frontera entre Colombia y Ecuador que están siendo regulados o controlados por organizaciones criminales venezolanas.
En México, uno de los puntos clave en la ruta hacia Estados Unidos, los migrantes denuncian que son víctimas de extorsión por parte de los grupos criminales que dominan el paso hacia la frontera. Las autoridades estadounidenses, por su parte, han advertido que la presencia del Tren de Aragua podría empeorar la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, donde la llegada masiva de personas ya está poniendo a prueba los recursos y la infraestructura. Hay que generar unas condiciones particulares para que la gente no corra los riesgos que corre haciendo esta travesía, que es muy peligrosa. Ante esto, se ha llamado a los gobiernos a coordinar esfuerzos para combatir el crimen organizado en las rutas migratorias y garantizar la protección de quienes buscan asilo y un futuro más seguro. ¿Quieren mantenerse bien informados? Visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Hasta aquí la emisión matutina del día de hoy. Que pasen un buen día. Nos vemos mañana.